Buenas tardes, iglesia. A los que nos siguen en redes sociales, a los que apoyan nuestro ministerio, que Dios les bendiga. A los que saben que desde la ribera del Quebar sale una palabra de edificación para su vida, bienvenidos en esta tarde a esta sesión de consejería pastoral. Es nuestro deseo que estas cápsulas de consejería le puedan traer un esclarecimiento educativo. Si en algún momento usted quiere que alguno de estos temas se amplíen a usted personalmente, mándenos un inbox o mándenos un mensaje por WhatsApp y platicamos un poquito más al respecto. Es nuestro deseo, pues, que también estos videos puedan llegar a otras personas, así que mire, no nada más nos deje a nosotros compartirlos, también usted, remanente, ayúdenos a compartirlos. Han cimentado formas de pensar en las personas a los que han llegado estos videos, a veces de una forma que poco creemos que pueda suceder, pero están llegando a puntos lejanos. Bueno, pues gracias ahorita a las redes sociales y a que estamos en un confinamiento por la pandemia, en el que algunos de nosotros tenemos algún malestar, algunos tienen algún malestar, algunos están en riesgo por la zona donde viven. Siempre es bueno que nosotros nos cuidemos, mis hermanos. Así que, pues vamos a comenzar. Les damos la bienvenida. Este es nuestro deseo, es nuestra convicción. La sesión de consejería bíblica pastoral del día de hoy se llama El peligro de dejarnos engañar. El domingo pasado, mis hermanos, yo les hablaba acerca de una fórmula que maneja el enemigo. La Biblia nos enseña que Satanás viene para matar, para hurtar y destruir. Y la Biblia nos enseña que Satanás viene y lo único que sabe hacer él es mentir. Por el contrario, la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. La naturaleza de Dios no es mentir. La naturaleza de Dios es decir verdad. Por eso la Biblia dice una y otra vez: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así nos habla la Biblia varias veces. Y la Biblia nos enseña, mis hermanos, de que cuando nosotros estamos hablando de guerra espiritual, la guerra espiritual en la que nosotros nos vemos confrontados es una guerra de la verdad contra la mentira. Porque Dios es verdad y la naturaleza de Satanás es mentir. Dios es imposible que mienta y Satanás es imposible que diga verdad. E incluso cuando Satanás utiliza la Biblia, lo hace tergiversando el significado de lo que allí está escrito. Entonces, pues, mis hermanos, sí es muy importante que nosotros entendamos esta fórmula. Número 1, dice Satanás, es una conclusión a la que llegamos: si yo te tiento, tú lo vas a saber. Si yo te acuso, tú lo vas a saber. Pero si yo te engaño, tú no lo sabrás, porque te estoy engañando. Ahora bien, si tú sabes que te estoy engañando, yo ya no te podría engañar, porque tú no te dejarías ser engañado. Esta es una fórmula espiritual del reino de las tinieblas. Y hablamos del caso de Balaam, hablamos del caso de Eva, hablamos del caso de Coré, Datán y Abiram, y hablamos del caso de gente buena, porque hubo mucha gente buena, mis hermanos, que se dejó engañar. Por ejemplo, Jonás, por ejemplo,
Ananías y Zafira, por ejemplo Pedro, incluso por ejemplo Judas, se dejaron engañar. Si ellos se hubieran dado cuenta de que los estaban engañando, no se habrían dejado. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que esto es muy serio. Mire, hay tres formas como somos engañados. Esto lo hablábamos el domingo. Número uno, con el autoengaño. Número dos, con los falsos profetas o los falsos maestros. Y número tres, con los espíritus engañadores. El domingo pasado hablábamos acerca del autoengaño. Si usted quiere echarle una mirada retrospectiva para ponernos en el contexto, puede buscar en la cuenta de Rivera del Quebar la predicación del domingo pasado. Fue una sesión pequeña de 20 minutos en la que hablamos cómo nos autoengañamos. Si hablamos de espíritus engañadores, hoy no lo vamos a tocar, porque este tema, cuando hablamos de espíritus engañadores, es muy probable que desemboquemos en lo que es la posesión, y eso lo vamos a dejar para un tema aparte. Autoengaño. Autoengaño, según Santiago 1:22, es cuando oímos la palabra y no la obedecemos. Número 2, primero de Juan 1:8 dice que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Autoengaño es cuando decimos que nosotros no tenemos pecado. Número 3, cuando pensamos que somos algo que en realidad no somos. Sobre todo hoy en día, que hay un complejo de profetas hasta debajo de las piedras. Cualquier individuo dentro de una congregación hoy en día de pronto comienza a decir: hoy te digo, pum, 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 esto. Un complejo de profetas, de gente que ni tiene ni idea de lo que está hablando. Decía una persona hace unos días que estaba cansada de los predicadores que levantan una mano y que levantan otra mano y que dicen: yo tengo el poder para hacer caer el fuego sobre ti o para detenerte la bendición. Pastores, no se azoten, no sean mentirosos. Predicadores, no es verdad lo que usted estaba hablando. Está hablando con una presunción y una arrogancia espiritual, creyéndose algo que en realidad no es. Se está autoengañando. Las poses espirituales, el supercristiano. ¿Cómo te va, hermano? Amén. Las poses. Bueno, a algunos les han enseñado que aunque te vaya mal, tú tienes que decir que te va a ir bien y lo tienes que confesar. En los próximos días vamos a estar hablando acerca de lo que es la confesión positiva y la metafísica dentro de las congregaciones cristianas. Nos autoengañamos cuando nos creemos sabios en este tiempo. Nos autoengañamos cuando pensamos que no segaremos lo que hemos sembrado. Gálatas 6:17 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también el hombre segará. O nos autoengañamos cuando pensamos que los injustos heredarán el reino de Dios. No tiene mucho tiempo que me invitaron a participar en una congregación incluyente, no con personas con discapacidad, con problemas de audición o de visión, sino con una persona, con una congregación incluyente, en donde no importaba cuál era la condición sexual en la que la gente se acercaba. Si alguien era hombre, bienvenido; si alguien era mujer, bienvenido; si alguien era trans, bienvenido; si alguien era bisexual, bienvenido; si alguien era homo, o si tenía algunos de los 170 y tantos sexos de los que hablan los progres hoy en día, pues eran bienvenidos. Entonces yo tuve que hablar con el muchacho que me invitó y me dijo: mira, no estoy de acuerdo con esto. Yo te respeto, te quiero y te estimo, pero no estoy de acuerdo con predicar un evangelio, porque la Biblia dice que los injustos, los que se echan con varones, los que roban, estos, aquellos y aquellos, no heredarán el reino de Dios. Y sería autoengañarme pensar que esto es así.
Y cuando pensamos que podemos andar en juntas malas sin corrompernos, esto nos trae verdaderamente, mis hermanos, un problema. Así que, iglesia, esto nos pasa cuando nosotros nos autoengañamos. Pero miren, déjenme le platico una historia. En Ribera del Quebar creemos en los dones, creemos en la investidura y en la unción del Espíritu Santo, creemos en los dones carismas, en los dones operativos. En Ribera del Quebar creemos en los dones de gobierno, y en Ribera del Quebar creemos en los dones de manifestación, en los fanerosis, los creemos. Creemos que hay evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, no como una jerarquía, sino como una actitud de servicio, que son enviados. Creemos que hay profetas. Yo lo creo. No tiene mucho tiempo que un pastor fue enviado por Dios para hablar una promesa si una advertencia era obedecida, y para hablar de una consecuencia si dicha advertencia era ignorada. Y cuando aquellas personas, platica este pastor, cuando aquellas personas recibieron el mensaje, recibieron el consejo y la orientación de parte de este pastor, de este hombre de Dios, llegó una persona y les comenzó a profetizar y a hablar y a prometer todo lo contrario de lo que se les había estado diciendo. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando viene un hombre de Dios? ¿Qué pasa cuando viene una persona quien nos debería de guiar y acercarnos a Dios, y lejos de esto cauteriza nuestra conciencia? ¿Es grave? Es gravísimo, mis hermanos. Y entonces tenemos que hablar, mi querida iglesia, queridos amigos, los que nos siguen a Ribera del Quebar, tenemos que hablar de que los falsos maestros y los falsos profetas surgen porque los creyentes aceptan el ministerio de ellos, de estas personas, sin ejercer un gramo de discernimiento espiritual. Nos quedamos fascinados. El apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, dice: Gálatas, les dice, faltos de sabiduría, ¿quién los fascinó para que obedecieran a estos falsos maestros? La palabra fascinar es una palabra muy interesante en el griego, porque la palabra fascinar nos habla, querida iglesia, de que al momento que una persona se presenta ante nosotros como siervo, como profeta, como apóstol, como pastor, como maestro, como esto, como aquello, como aquello y como aquello, las personas a las que les habla deben de tener la osadía y el celo espiritual para decir: ese fulano que está al frente verdaderamente tiene frutos de un hijo de Dios. No tiene mucho tiempo que yo particularmente renuncié a liderar un grupo de pastores. ¿Por qué lo renuncié? No porque no conociera o no reconociera su ministerio. ¿Sabe por qué renuncié a liderarlos? Porque conocía sus frutos. Y hay que ser muy honestos, mis hermanos. Sí se necesitan pantalones para decirle a un grupo de pastores: ustedes no son lo que dicen ser. Había una persona que venía y se albureaba al auditorio, había alguna persona que hablaba majadería y media, había otra persona que hacía, que volvía y hacía,
Pues ¿de dónde salen esos predicadores tan nefastos? ¿De dónde salió este cristianismo que está más diluido que la leche que se vende en las colonias de la ciudad? Rebajadísimo el cristianismo. Pastores, predicadores, fulanos que se han autonombrado pastores y que ejercen un liderazgo, que se paran, que tienen dominio de palabra, que saben expandir, se avientan la lectura del capítulo de un libro, saben expandir las ideas y les hacen creer a la gente que son hombres y mujeres de Dios. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 23, versículo 16, 21 y 22, que el profeta Jeremías tuvo un verdadero problema con la gente, porque, mire, créamelo, a mí, a ella, a él, a ella o a aquellos, no nos gusta que nos vengan a exhortar por la vida espiritual. Y el profeta Jeremías, como usted, amado remanente, ha estado escuchando o estuvo escuchando en los devocionales que mandamos por las noches, el profeta Jeremías estuvo predicando en contra de todos los que enseñaban lo contrario que el profeta. Es decir, el profeta les decía, arrepiéntanse. Los otros decían, todo está bien, no hay de qué arrepentirse, Dios se agrada con ustedes, échenle ganas. Y venía el profeta y decía, va a llegar el rey de los caldeos, se los va a llevar cautivos por la iniquidad. Y venían los falsos profetas y decían, Jeremías es un falso profeta. ¿Quién va a poder más? ¿Un fulanito llamado Jeremías o 20 otros profetas? Pero la vida espiritual, déjeme le oriento, porque la vida espiritual no es una democracia, y en la vida espiritual no manda la mayoría, en la vida espiritual manda la revelación. En Jeremías capítulo 23 versículo 25 al 28 dice que los falsos profetas le decían a la gente, Dios nos ha dicho en sueños, Dios nos ha hablado, Dios nos ha revelado, y hacían a un lado los preceptos y las ordenanzas de la ley de Dios. Yo recuerdo un pastor, un ministerio pastoral, hace algunos años, que fueron, ¿cómo le decimos? Que fueron marginados dentro de una iglesia, fueron despreciados dentro de la iglesia y desechados su ministerio, porque los pastores de esa iglesia decían que la teología que manejaban aquellos pastores era una teología obsoleta, porque cuando predicaban, mis hermanos, predicaban Biblia, pero los pastores titulares de esa iglesia predicaban, enseñaban profecías que ellos mismos sacaban delante de la congregación. Y entonces un día los pastores estos fueron confrontados y dijeron, ustedes enseñan una teología obsoleta, nosotros estamos con la frescura y la unción. Y dejaban a un lado la palabra y estaban alimentando a un pueblo muy bonito, pero con sueños y con unas visiones, perdóneme la expresión, una vez dice aquel hermano, un pastor, dice que una vez veía al profeta que estaba dando el mensaje, y que él veía cuando algunos llegaban ebrios, otros en broncas, otros así, otros asá, en problemas muy fuertes, y el profeta daba el mensaje y les prometía bendición, corona, favores, la gloria de Dios, unas profecías bien jaladas de los pelos. Y después, mis hermanos, se evaluaba. Y una vez dice que aquel hermano dice, no, me acordé de la película donde salía Roberto Rambal, la del mártir del Calvario, donde salía aquel Cristo hablando y decía, en verdad os digo
Y así daba la profecía aquel hombre, embelezando a un auditorio de gente culta, pero sin discernimiento. Le mostraba una profecía equivocada a gente culta que no sabía discernir y que no sabía poner en balanza la verdad contra la mentira. Y allí, mis hermanos, es donde tenemos problemas. No se deje engañar. Usted tiene planes para llevar a su iglesia, a su familia, a la iglesia. No la lleve donde haya falsos profetas. Busque una iglesia donde se predique la Biblia, que sea bibliocéntrica, que sea cristocéntrica, que no haya una profecía para manipular la situación que se está viviendo en un momento determinado. Yo recuerdo de un lugar en donde había profecías para los ricos. Muchas profecías muy buenas, fascinantes, excelsas. Y le hablaban a aquel que tenía dinero: oh, a ti te digo que te voy a bendecir por esto y esto y esto. Y aquel que tenía dinero: oh, te voy a bendecir por esto y esto. Y aquel que tenía dinero: te voy a bendecir. Y aquel que era pobrecito, hombre, ni lo pelaban. No se deje engañar con profecías. Ahora, si usted me dice, es que ellos van a entregar cuentas a Dios y yo voy a entregar cuentas de mi vida, ¿de veras lo cree así? ¿No cree que la voluntad de Dios es de que usted se ha llevado al propósito por el cual Dios le escogió? ¿No cree que la voluntad de Dios sea que usted sea edificado en la sana doctrina, en la doctrina bíblica, donde no se manipulan sus emociones, donde no se manipulan sus sentimientos para que usted afloje dinero? ¿No cree que esa es la voluntad de Dios? Definitivamente es la voluntad de Dios. Hay un dicho que dice: el ganado duerme en la paja, pero no la come, porque conocen el valor nutritivo de esa paja. Otra vez: el ganado duerme en la paja, pero ¿por qué no se come el ganado a la paja? Porque conocen el valor nutritivo que tiene esa paja. ¿Qué tiene que ver, mis hermanos, el trigo con la paja? Si usted ha formado parte de una congregación en donde la profecía de un hombre esté por encima de la revelación bíblica, cuestiónenlo. Porque antes, mis hermanos, de la prosperidad que usted pueda recibir por parte de Dios, Dios está interesado en su santidad. Antes de que Dios le profetice que sus hijos van a ser objeto de las grandes bendiciones y de todos los favores de Dios, la Biblia dice, iglesia, que la voluntad de Dios es de que ellos sean salvos. ¿Sabe cuánta gente llega a estas iglesias? Son ministrados, Dios les habla, pero no han nacido de nuevo. ¿Qué acaso no es más importante nacer de nuevo? ¿Qué acaso no tenemos la palabra profética más segura, la más confiable? Es un error. Otro punto, mis hermanos, es un error ir a un lugar, escuchar a un hombre que adormece nuestra conciencia. Es un error. Yo recuerdo, mis hermanos, miren, iglesia, por favor háganme caso porque esto es muy importante. Recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, vimos una materia que se llamaba Crisis en la Teología Contemporánea. Estudiábamos algunas, ¿cómo le digo? Algunos futuros peligros a los que se enfrentaba la iglesia. Sí veíamos la confesión positiva, sí veíamos la metafísica en las iglesias, todas las declaraciones, decretos, sí los veíamos. Estudiábamos
un poquito de la filosofía de Nietzsche, de Kant, de Kierkegaard en su existencialismo, el neorromanismo, el neopentecostalismo, como parte de una crisis en la teología. Pero ese libro quedó tan obsoleto que no supimos ni por dónde nos llegó el sablazo. Y de pronto tenemos dentro de la estructura de una iglesia, tenemos a unos hombres que comenzaron bonito, mire, que Dios los usaba, con milagros, que Dios los usaba en sanidades, y que de pronto llegan como predicadores a las iglesias y nosotros los consideramos como parte de voz de Dios. Copeland, Kenneth Hagin, y qué decir de los apóstoles de la actualidad. Por eso, qué tan importante es que usted entienda que el profeta genuino no adormece la conciencia. El profeta genuino nos incomoda por el pecado. No halaga nuestros oídos el profeta genuino. El profeta genuino habla de tal forma que nos termina cayendo gordo. Decimos, sácate que. El profeta genuino sabe que su misión principal es que usted y yo nos acerquemos a Dios. A lo mejor nuestro mensaje, al mensaje que Él nos está dando, a lo mejor no nos gusta mucho, a lo mejor no nos eleva la autoestima, a lo mejor llegamos a la iglesia después de haber tenido un problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, y nos sentimos mal. ¿Qué es más importante? ¿Tener un empleo o vivir en santidad, iglesia? ¿Qué es más importante? ¿Reunirnos en una iglesia o entender que somos iglesia? Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo jamás nos va a adormecer en la injusticia. No se deje engañar. Yo sé que es bonito cuando le dicen a nuestros hijos, pues es que, mis hermanos, todos nosotros tenemos una chulada de hijos, ni nada, bonitos, guapos, talentosos, virtuosos, inteligentes, bien portados, llenos de valores, llenos de potencial. Y nos gusta que el profeta llegue y nos diga, tu hijo, el mejor de los mejores, lo que el reino de Dios estaba esperando para expandirse. Pero a muchos de nosotros no nos gustaría que el profeta llegara y que le dijera a nuestro hijo, tú vives en inmundicia por esto y por esto y por esto y por esto. Y a ti te digo que si hoy no te arrepientes de la pornografía, esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¡Ándale! Dígame amén. ¿Por qué? Porque así es la vida, mis hermanos. No deje que el predicador, no deje que el pastor adormezca su conciencia. Mis hermanos, yo los amo, los quiero. Mire, rayos, el remanente sabe que me la he rajado por quererlos. Y hemos viajado las horas, a veces a pata, con dolor de pies y con gripe, y con dolor de anginas y hasta con migraña, para hacer una visita pastoral. Saben que los amo, pero nunca les voy a permitir ni que nadie les dé un mensaje que adormezca su conciencia. Y mire, perdóneme, pero tampoco yo se los voy a dar. No, lejos sea de mí, mis hermanos. No, ¿cómo creen? No, yo quiero entregarle cuentas bien a Dios. Es un error suponer que toda experiencia milagrosa es de Dios. Decía una persona, mira, los milagros son para confirmar la palabra de Dios. Para eso son los milagros. De hecho, dice la Biblia que las sanidades, la expulsión de demonios seguían a la palabra que se predicaba. En Marcos
capítulo número 15, se nos enseña que le seguían a la palabra, no a los discípulos o a los apóstoles. Los milagros seguían a la palabra. Cuando predicamos la palabra, Dios hace milagros, y nosotros vamos a entrar en un error doctrinal y espiritual si suponemos que toda experiencia milagrosa es de Dios. Y no es así, mis hermanos. ¿A poco cuando los hechiceros, cuando Moisés llegó a liberar al pueblo y que tiró su vara y se convirtió en una serpiente, y los hechiceros también tiraron sus varas y se convirtieron en una serpiente, ese milagro fue de Dios? Satanás también hace milagros, hermanos. El diablo también hace milagros. Y sería una osadía pensar que todos los milagros vienen de parte de las tinieblas. Dios me libre. Pero sí tenemos que cuestionar y discernir, analizar si el milagro que nosotros estamos viendo, si el milagro que nosotros estamos experimentando viene del reino de Dios o viene del reino de las tinieblas. Decía una persona: Dios me bendijo porque su hijo era político en un municipio, era no sé qué cargo, tesorero, no sé qué era del municipio, y ganaba muchísimos miles de pesos, y decía: Dios me bendijo, mi hijo estuvo así a punto de irse a la cárcel por un desfalco, un dinero que faltaba, pero Dios lo libró. Oiga, y su hijo se quedó con el dinero. Sí, pero ya dimos el diezmo. Dicen en la película del crimen del padre Amaro: era dinero malo que se hace bueno. Por eso las iglesias que se fundan con el apoyo del narcotráfico, pastores, no saben en qué bronca se metieron, Hombre, prefiero predicar abajo de un árbol con un grupo de personas puras de corazón que recibir el apoyo del narco o el apoyo de la corrupción, de los corruptotes políticos. ¿Cómo cree que vamos a santificar a un gobierno que está promoviendo abortos? ¿Cómo cree que vamos a bendecir a un gobierno que está promoviendo la desintegración de los hogares? La institución principal, mis hermanos, el orden de Dios es que nosotros eduquemos a nuestros hijos en nuestros hogares. ¿Cómo se los vamos a entregar al Estado? No, hombre, sería el más burro del mundo si le entrego a mis hijos al gobierno para que los eduque. Si de por sí en la tele tenemos un montón de porquerías, desde La Rosa de Guadalupe hasta la serie del Chapo Guzmán. Y todos esos programas son aprobados por el gobierno, la Secretaría de Gobernación. Todos esos. Pero la televisión nos da lo que nos gusta al pueblo. Si la gente no lo viera, ¿usted cree que los pasarían en televisión? Jamás de los jamases. Conocí unos profetas, ellos se autonombraban profetas. Eran muy guapos, muy carismáticos, rubios. Su ropa era muy bonita, porque pues por ahí salió alguien diciendo que los que usamos ropa pobre no podemos bendecir a la gente, porque como vamos a bendecir a la gente si tenemos ropa pobre. Qué bruto, ¿verdad? Es un apóstol bien reconocido. Personas altas, bien formadas. La Biblia nos da los parámetros, querida iglesia, para entender y para analizar cómo es que nosotros podemos evaluar todo este tipo de situaciones. Porque pueden tener una calidad muy buena de ejecución, pueden tener un don de gentes, buenos programas de iglesia, un encanto personal sobre la verdad, pero eso no quiere decir que sean bíblicos y cristocéntricos. Acabo de comprar un libro, bueno, lo acabo de pedir. Ya por acá voy a dejar la deuda a la familia. Un libro que se llama Mercadotecnia en el Reino de Dios.
Está escrito por una antropóloga, una investigadora de la Ciudad de México. Ya le escribí a la antropóloga un inbox y le dije, ¿sabe qué? Es tiempo de comprar mi libro. ¿Sabe cómo hemos devaluado el mensaje de salvación por el hambre de tener mega iglesias? Yo prefiero que mis hijos escuchen un mensaje de arrepentimiento que un mensaje para que desarrollen su potencial. Yo, Tomás, prefiero que mis hijos escuchen un mensaje de la venida de Cristo, del gran trono blanco o de la salvación, a un mensaje donde les digan, lo mejor de tu vida está por venir. Yo prefiero que mis hijos reciban un mensaje en donde les enseñen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y que les enseñen a amar a Dios con toda su mente y no a programar su mente para considerarse vencedores. Párate en el espejo, vete en el espejo y dite a ti mismo, qué guapo eres, Tomás. Eres una chulada, eres un triunfador. Hasta me recuerda de aquella parodia que hicieron en el programa de Vecinos. ¡Soy un vencedor! Yo también, decía por ahí uno de los personajes. Perdóneme, pero Dios no nos llamó a adormecer con un mensaje de superación personal. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación, a liberar a los endemoniados, a poner las manos sobre los enfermos y sanar, a abrirnos brecha donde antes no había, para llevar al evangelio a una casa, a un rancho muy alejado o a una colonia donde se erige el humanismo y el espíritu de Grecia, o a una colonia donde impera el narcotráfico. A eso nos mandó Dios. Un mensaje humanista lo agradecen los narcos. Un mensaje humanista lo agradecen los satanistas. Un mensaje humanista lo agradecen los de cualquier religión. Lo agradece la comunidad del arco iris. Pero un mensaje de arrepentimiento lo agradece el que ama a Cristo con su corazón. Conozca nuestra cosmovisión. Es esta nuestra cosmovisión. ¿Cómo tenemos que evaluar? De dos cosas, de dos maneras. Número uno, por la doctrina que predica. Así tenemos que evaluar los ministerios, por supuesto. ¿De qué estoy hablando? Mire, estoy hablando de que la iglesia, de la posmodernidad, si no se habla del humanismo, se habla solamente una faceta de la cara de Dios, una parte. Se le enseña a Dios a medias. Dios te redime, Dios te ama, Dios te escucha, pídele y te va a dar, porque Dios es amor, porque Dios te perdona, pero no se habla del Dios de justicia, el Dios que es fuego consumidor, el Dios que es como jabón en casa de lavadero, dice el profeta Malaquías. Dice, mas a los que me temen saldrá el sol de justicia. Y cuando la Biblia nos habla de ese sol de justicia, nos habla del Dios que es amor, del Dios que salva, pero también del Dios que no tiene por inocente al que es culpable. Un día mis hijos me preguntaron y me dijeron, papá, ¿bajo qué circunstancias tú dejarías de congregarte en una iglesia? Y una de ellas le dije, por la doctrina que se predica. Por la doctrina que se predica. Y número dos, ¿cómo evaluamos a uno de estos hombres que se han levantado para engañar al pueblo? No es por el ministerio. Hay hombres que tienen un ministerio muy bonito. Hay hombres que tienen un ministerio muy reconocido. Algunos van a las naciones, algunos otros van a los gobiernos, algunos otros van con los empresarios, algunos otros van a las universidades y tienen un ministerio hermoso.
Algunos otros van a las comunidades muy alejadas y Dios hace cantidad de milagros. Pero la Biblia dice, iglesia, que el fruto, no el ministerio, el fruto es por el que se conocen los hombres. Hay gente que tiene don de gentes. Hace un evento y acuden cientos, si no es que hasta miles de personas a ese evento. Pero la Biblia no nos dice que es por el ministerio, por lo que vamos a conocer a los hombres, sino por el fruto. Porque una cosa es la unción del Espíritu Santo y otra cosa es el fruto del Espíritu Santo. La unción es la capacidad que Dios nos da para llevar a cabo la misión, y el carácter, hermanos, el fruto del Espíritu Santo es el resultado de depender, de amar, de estar y de caminar con Cristo todos los días, sin bajarnos de la carreta, estar permanentemente. Yo, en lo particular, mis hermanos, prefiero el carácter, seguir a una persona de carácter espiritual y no una persona que tenga don de gentes, llamado, y mucho menos a una persona que satisface un poquito la autoestima. Y la gente, mis hermanos, la gente no cuestiona, y la gente dice, wow, qué hermosa palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer para preparar a la iglesia para la venida de Cristo? ¿Cómo le vamos a hacer para preparar a la iglesia y enseñarle que no es el desarrollo del yo, del superhombre, sino la preparación de la novia en santidad, en espíritu y en verdad? Para que vea que sí la tenemos bien pesada, hermanos. Para que vea que sí la tenemos bien pesada. Ese es el segundo paso. ¿Cómo somos engañados? Número 1, a través del autoengaño. Y número 2, a través de falsos maestros y de falsos profetas. Le debo la tercera parte. Antes de despedirnos, queremos ponernos a sus órdenes y queremos hacer una oración por usted. Si usted forma parte de una iglesia bíblica, cristocéntrica, adelante, continúe, busque, sirva, apoye a su pastor, diezme, échele ganas, congréguese, llegue puntual, no meta en chismes, conságrese, sea leal a las convicciones espirituales. Pero si usted vive en una iglesia de estas, hermanos, póngase las pilas, sobre todo porque al rato se va a convertir en nuestra familia y no quisiéramos llevarla a una iglesia. Sí, tanto trabajo que nos cuesta a veces despertar a nuestras familias cuando no se quieren convertir, y cuando se convierten vamos a llevar a un lugar donde están adormecidos, ¿no? Que encuentren su propósito en Cristo. Adelante, no que les encuentren el propósito del bolsillo a ellos, que les ayuden a encontrar su propósito en Cristo. Mi nombre, mis hermanos, Tomás Aguilar, a nombre del Ministerio Rivera del Quebar, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración y estaremos despedidos. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Dios, abre nuestros ojos espirituales. Abre los ojos del Espíritu para poder ver lo que la lógica nos está dictando y que nosotros pensamos que estamos agradando al Espíritu. Ayúdanos a tener la fuerza y el coraje para cuestionar al mono que está predicando delante de nosotros, Señor, para evaluar su doctrina y evaluar su carácter. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, porque lo mejor de nuestra vida está por venir, porque tú vienes por tu iglesia, no porque nos vayas a prosperar, Señor, de una forma insana, de una forma codiciosa, de una forma consumista, Señor. Tú eres bueno, fortalece en el día de la angustia y conoces a aquel que en ti confía.
Bendice a tu pueblo. A los que se encuentran enfermos, sánale, Señor. Abrázalos al que se encuentra triste. En el nombre de Cristo, ayúdanos a formar nuestra vida contigo en el centro. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios.